Nuevamente en su programa La Causa, la Familia, programa transmitido en esta su emisora semana tras semana. Damos gracias a Dios porque ustedes en esta emisora desde un principio han dicho sí a la causa, la familia, que ha iniciado en cada una de nuestras provincias la lucha por la defensa de la vida y la familia. Hoy hablaremos sobre el tema ideología de género. Este tema es importante porque sutilmente desde hace algunos años se ha querido introducir en nuestro sistema educativo. Hoy nos acompaña el profesor Julio Torres, incansable luchador en defensa de la vida y la familia, científico, biólogo de profesión, con especialidad en zoología y actualmente ejerce en la provincia de Chiriquí la materia de biología. Profesor Torres, amplíenos, por favor, sobre lo que es ideología de género. Bien. Primeramente, antes de explicar o decir qué es ideología de género, recordemos lo que es una ideología. Una ideología es un conjunto, como el nombre lo dice, un conjunto de ideas con lo que se pretende moldear el comportamiento y la cultura de un grupo de personas o de la sociedad entera, ¿verdad? Y al hablar de la ideología de género, que vamos a ampliar en breve, la ideología de género es un conjunto de ideas que, careciendo de toda base científica, pretende desconstruir la sociedad humana. ¿Cómo? La ideología de género desvincula la sexualidad de la persona de su base natural biológica. Para empezar, debemos quedar claro que la ideología de género no tiene sustento en la realidad ni en la verdad. ¿Qué? La verdad es lo que corresponde a la realidad. La verdad es lo que corresponde a una realidad objetiva, observable y demostrable. Y está claro que no existe, ningún bebé nace sin sexualidad, como muchos defensores de la ideología de género afirman. La sexualidad humana es un rasgo binario, solamente hay dos sexos, hombre y mujer, no hay tercer sexo. Es un rasgo biológico y objetivo. Por ejemplo, cada persona que nos escucha en este momento, en los billones de células que forman su cuerpo, en cada célula, en el núcleo de cada célula, hay un par de cromosomas de los 23 pares, el par 23, que puedo, o un par de cromosomas. Persona que escucha, usted que me escucha, tiene en su par de cromosomas, un par de cromosomas X, usted es mujer y eso no lo cambia a nadie. Usted es mujer desde antes de nacer y aún después de haber muerto, fallecido sus restos, post-mortem testificará que estos restos pertenecían a una mujer. Igual en el caso del hombre, porque los cromosomas XY y XX son marcadores genéticos de la salud. El diseño genético humano está formado por hombre y mujer. Ahora voy a adelantar un poco. No existen homosexuales. Lo que es homosexual es la conducta de la persona. Existen hombres y mujeres. Este principio es evidente por sí solo porque, y vamos a desglosarlo de la siguiente manera. Al hablar de la ideología de género, recordemos que esta maliciosamente, deliberadamente, y eso lo vamos a demostrar en breve, la ideología de género niega y pretende que ignoremos una tal enorme y evidente cantidad o cuerpo de conocimiento que no se puede pasar por alto. Miren, nadie nace sin sexualidad. Veamos la definición de sexo. El sexo es un concepto biológico que tiene que ver con reproducción. Una de las características de los organismos seres vivientes es la capacidad de reproducirse, y los seres humanos nos reproducimos por reproducción sexual en que participan dos progenitores de distintos sexos, masculino y femenino, de donde el sexo es la condición orgánica biológica que distingue a los individuos, organismos masculinos de los femeninos, y eso lo vemos en otras especies también. Por ejemplo, hay papaya macho y hay papaya hembra. En los seres humanos es lo mismo. En cambio, el género, que es de lo que ellos hablan,
El género es un concepto subjetivo, es una construcción social y cultural subjetiva. Es más, según la nefasta Organización de Naciones Unidas, existen hasta 112 tipos diferentes de géneros que se pueden escoger. Oiga, entonces el debate es entre lo innato, biológico, objetivamente natural, irreversible y observable, y lo adquirido, cultural, subjetivo, que es el género. Ahora, ¿qué relación hay entre sexo y sexualidad? Aunque no es lo mismo. Son conceptos relacionados, pero no es igual. El sexo ya vimos que es la condición orgánica biológica que distingue a los organismos machos de los organismos hembras. La sexualidad es el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Ahora, hay que recordar que las diferencias biológicas y físicas entre hombres y mujeres son genéticas, que ahora no tenemos tiempo de explicarlo, y al ser genéticas, esas diferencias genéticas, porque el cromosoma, el pequeño cromosoma X que portamos los hombres, el que codifica la mayor producción de testosterona, que es la responsable de la manifestación de las características sexuales masculinas en el caso de los hombres. Por eso es que los hombres y mujeres tenemos anatomía, morfología, órganos diferentes, ¿verdad? Y eso no solamente se limita a la genitalia, a los órganos reproductores, también hay diferencia metabólica entre hombres y mujeres, porque y por lo tanto hay diferencias hormonales, hay diferencias fisiológicas. Sabemos que el metabolismo de una mujer y de un hombre y la fisiología de un hombre y de una mujer es diferente. Y no solamente hay, sino que hay también diferencias a nivel neurológico, a nivel cerebral. Observablemente, un cerebro de hombre y de mujer lucen diferente. Eso nadie lo puede cambiar. Y esta diferencia neurológica tiene como efecto también diferencia a nivel psicológico, a nivel afectivo y a nivel conductual, y que se manifiesta también socialmente. Recordemos, no existe tercer sexo, no existen homosexuales. Homosexuales es la conducta de la persona, ni transexuales, que es el disparate que hoy día existe, ni tampoco humanos hermafroditas. No existen. No hay evidencia científica alguna de que existan seres humanos hermafroditas. Hay sí con malformación, y eso podría ser otra emisión de otro programa más adelante. Pero un hermafrodita es un organismo que produce tanto en plantas como en alguna especie de plantas o animales, que produce tanto células reproductivas masculinas y femeninas, y eso nunca ha ocurrido en la especie humana, ¿verdad? Ni tampoco, como dice, y estamos hablando de los panameños, a la nefasta exdiputada y exprocuradora que en su sustentación de su ley dijo que los seres humanos con sexo atípico, eso no existe, por favor. Ahora, la ideología de género forma parte de una agenda globalista de dominio mundial, ¿verdad? Que utiliza entre sus herramientas a la Organización de Naciones Unidas. Y entre sus objetivos de esta ideología de género está la reducción de la población humana. Sí, obviamente, si personas del mismo sexo se unen, la población no va a crecer. Si se le da anticonceptivo gratuito a los chiquillos, a los estudiantes, a los menores de edad sin consentimiento de sus padres, eso es lo que propone la ideología de género, la población no va a crecer. Si se legaliza y se permite el aborto, la población no va a crecer. Y nosotros vemos que realmente, hermano, en cuanto a algo que es necesario aclarar, no existe homosexualidad. Es otro concepto que se ve, que se habla, se dice, no existe. Existe solamente sexualidad. Y la definición de la sexualidad está determinada por el sexo de la persona, genéticamente. La sexualidad no es algo que uno elige. Todo ser humano es un ser con sexo biológico. Eso es objetivo, natural, no cultural ni religioso. Por eso usted ve que los ideólogos de género nunca hablan de sexo, de igualdad de sexo. Ellos hablan de igualdad de género. Profesor Torres, Dígame. usted inició conversando sobre pretenden moldear con cosas que no son sustentables y que son mentiras. Una de las preocupaciones que yo tengo es cómo hay población, incluso preparada, profesional, que llega a creer estas mentiras. Eso yo no lo entiendo, no tengo que ser científico ni biólogo
para entender lo que usted está diciendo y saber que me están tratando de meter una ideología falsa con esas intenciones malévolas. Entonces, ¿cómo la población se deja engañar? Bien, esto precisamente como la ideología de género carece de base científica. La ideología de género está basada y usa como arma, no te arma, usa como arma el engaño y la mentira. Ellos no son la mayoría, como pretenden. Sí tienen gran influencia a través de los medios de comunicación. Ahora bien, una de las armas que está utilizando y estrategias que está utilizando la ideología de género, y al decir la ideología de género estamos hablando de los que impulsan, los que promueven esto con intenciones perversas, es la tergiversación, la desfiguración y, sí, la tergiversación y la desfiguración del lenguaje y del idioma, de donde ya hombre no significa hombre, ya mujer no significa mujer, de acuerdo a la percepción. A mí me choca personalmente cuando he hablado, como usted dice, con profesionales muy brillantes, muy inteligentes, y le he hecho la pregunta, especialistas en idioma, laboro en el Ministerio de Educación. Le he hecho la pregunta para usted. Yo estoy preguntándole, se supone una persona expuesta en semántica, ¿verdad? La ciencia del significado. Para usted, ¿qué identidad? Ah, ¿sabe cómo lo? Mire, la identidad es lo que uno es. Eso es identidad. Ahora, ¿sabe cómo han logrado contaminar la mentalidad de la sociedad? Porque esto ya lleva más de 50 años de infiltración ideológica. Por ejemplo, la profesora me dice, ay, es como uno se percibe. Ve acá, yo me puedo percibir que yo soy Superman y yo no soy Superman. Le voy para contestarle. Y esto no crea que es algo fortuito al azar. Le voy a leer una cita de un documento que es el Manifiesto de la Contrasexualidad, que uno de los tratados, es como si fuera la Biblia de los ideólogos de género. Dice así, abro comillas, contrasexualidad, note, y cuando está diciendo contrasexualidad, alguien podría decir, bueno, no quiere que la población se reproduzca. No, 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 es que está en contra del concepto de sexo, porque el sexo es un concepto natural, biológico, inmutable. Dice, la contrasexualidad apunta a sustituir este contrato social, note, contrato social que denominamos naturaleza. Oiga, por favor, la naturaleza no es ningún contrato social. La naturaleza existe antes que la especie humana poblara el planeta. Apunta a sustituir este contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. Ojo, en el marco del contrato contrasexual, los cuerpos, escuchen, eso es lo que los inspira a ellos. Los cuerpos, no dice la persona, los cuerpos se reconocen a sí mismos no como hombres o mujeres, sino como cuerpos hablantes y reconocen a los otros como cuerpos hablantes. Por consiguiente, renuncian a esta identidad sexual cerrada y determinada naturalmente. Hace poco escuchamos a un nefasto diputado Vázquez en la Asamblea que habló de personas menstruantes, pero por favor, ¿cómo se le ocurre decir esa sandez? No puede ser mujer, dice personas menstruantes. Ahora, ese tipo, ese sujeto está ahí y que se da golpes de pecho y algunos lo alaban como, ay, la gran cosa que apareció en el escenario político del país, ¿verdad? El tipo dice puras sandeces, ¿verdad? Y tiene todo un aparato de publicidad y de marketing de la figura que lo está ayudando. Pero cuando digo personas menstruantes, oiga, diga mujer. Ahora, esto, Así es. ya, Y, la y ideología qué de género bueno, tiene un efecto pernicioso porque va en contra de la vida y de la familia, como veremos. cómo no, y qué Mm. bueno que existen personas valientes como usted y también una población valiente, informada. Gracias a emisoras como esta podemos brindar información, ya que todos sabemos que el pueblo perece por falta de conocimientos. Profesor Torres, ¿cuáles son los efectos perniciosos de la ideología de género? Bueno, precisamente los efectos perniciosos, el primer efecto pernicioso es el engaño y la falsedad a toda la población, ¿verdad? Donde las personas en distintos ámbitos, ¿verdad? Porque algunos piensan que no se meten en eso, que puede ser, que sé yo, por qué razón o motivo, porque eso no les va a afectar. Mire, la ideología de género ataca
el fundamento de toda sociedad, que es la familia. Usted quiere destruir una sociedad, destruya su fundamento, que es la familia natural, que es el resultado de la unión de un hombre con una mujer, ¿verdad? Al destruir el fundamento de la sociedad, que es la familia, destruye a la sociedad entera. ¿Por qué? Porque como célula primordial y como base de la sociedad, si no hay familia, y es más, la familia existe antes del Estado. La familia existe antes de la sociedad misma. La familia existe antes de que existiera iglesia. Si no hay familia, no hay nada. Ahora, esta es una guerra contra la vida, porque ellos utilizan un relativismo subjetivo en que ellos acomodan su discurso, no vamos a decir la realidad, su discurso, a los intereses de ellos, que ya sabemos, es de construir la sociedad humana. ¿Verdad? ¿Cómo? Atacando la vida. Eso de que las mujeres dicen que es mi cuerpo, es mi decisión, sí, pero tu cuerpo no tiene dos cabezas. Estamos hablando del aborto, de un asesinato y destrucción de una vida inocente e indefensa y que es un gran negocio, ¿verdad? Tu cuerpo no tiene dos cabezas, ni cuatro piernas, ni cuatro manos, ¿verdad? Es una de construcción de la sociedad, no solamente a través de la destrucción de la vida, sino también que propone a través de legalización de leyes, porque eso es importante señalarlo, y se me está pasando por alto. Y como la ideología de género no tiene sustento en la realidad, la única manera de imponerse es mediante la fuerza, de manera coercitiva, a través de leyes, y castigando y penalizando a quienes se opongan, como lo veremos más adelante, ¿verdad? Leyes como la muerte, eso de llamar al aborto una suspensión del embarazo, no es ninguna suspensión. La palabra suspender significa la interrupción de la continuidad de algo para volverla a reanudar. Cuando usted destruye una vida, se destruyó para siempre, un ser único, ¿verdad? Y si eso se aprueba, Dios mío, ya ni siquiera los padres van a tener la patria potestad sobre sus Muy hijos. bien, hacia allá vamos. La siguiente pregunta, Julio Torres, biólogo de profesión y profesor en el Ministerio de Educación en los colegios de la provincia de Chiriquí. De implementarse leyes sobre ideología de género, ¿cuáles serían las consecuencias? Bien, Profesor Torres. hablando de leyes, desde el punto de vista estrictamente científico, una ley, y existen leyes en la naturaleza, existen leyes en la naturaleza que existen desde antes que el hombre existiera. Una ley es un principio invariable de aplicación universal que se cumple siempre. Y el universo entero, la materia y la energía interactúan en base a leyes físicas naturales. Ahora, también existen leyes en el ámbito social humano que se supone pretenden es moldear la convivencia armoniosa y la seguridad de las personas. Y es una realidad. Las leyes que diseñan los hombres, leyes que son mutables, ¿verdad? Leyes que son subjetivas, leyes que son cambiables, ¿verdad? Obviamente y lógicamente, sensatamente, deben de fundamentarse en las leyes naturales que ya existen. Por ejemplo, si se aplican estas leyes en nuestro país, desde hace algunos años existe una advertencia de inconstitucionalidad de un par de personas. Ellos son públicamente homosexuales, así que uno no está pecando contra nadie al decir eso, hombre con hombre, y que se casaron en otra jurisdicción fuera de la jurisdicción de nuestro país y quieren que le aprueben eso aquí en Panamá, ¿verdad? Son varios, que son los que están detrás de eso, de que Panamá decide proponiendo constitución. Mire, mayores objetivos perniciosos es la Constitución Nacional. Por eso quieren en el órgano legislativo, estamos hablando de los tres poderes de Estado, la ley, si se aprueban estas leyes de género, se aprobaría la adopción por estas parejas homosexuales. Recordemos algo, que la adopción no es un derecho de la persona a tener hijos, es un derecho de un niño o de una vida, niño al natural teniendo papá y mamá. Ahora ellos dicen que ellos quieren adoptar. Si se le aprueba esa unión homosexual, mal llamado matrimonio igualitario, porque eso es matrimonio. Y semánticamente se puede demostrar que eso no es matrimonio,
¿verdad? Que viene del latín, en el derecho romano, se protege la vida que crece en la matriz de un hombre, de alguien del sexo opuesto, el sexo masculino. Se aprobaría también el aborto libre y a capricho. Recordemos que el aborto es la destrucción de una vida inocente e ingenua, ¿verdad? Que no tiene cómo defenderse ni tiene culpa de nada, y generalmente con la complicidad de quien le dé toda su protección y amor, que es su propia madre. También, los padres perderían la patria potestad sobre sus hijos, argumentando unos mal llamados derechos sexuales que no existen. Miren, cuando hablan del aborto, esta gente hablan de derechos humanos. El aborto no es ningún derecho humano. Cuando hablan del matrimonio homosexual, hablan de derechos humanos. En ningún sistema judicial del planeta Tierra existe que la unión entre personas del mismo sexo sea ningún derecho humano. Eso es, ellos mienten y están engañando a la gente. A través también, otro efecto sería en el órgano legislativo a través de la aprobación de leyes de discriminación. Y esto es, oiga, usted que escucha, a través de leyes de discriminación y penalización contra toda persona u organización que no estemos de acuerdo y nos opongamos a la ideología de género, principalmente los cristianos bíblicos, ¿verdad? Está en peligro la institucionalidad de aprobarse estas leyes, está en peligro la institucionalidad de la familia como tal, porque ahora como las palabras ya no significan lo que significa, ahora familia ellos le llaman a cualquier cosa. Y veamos, y te dirá, usted está exagerando, no estoy exagerando nada. Veamos eso, se ha hecho patente en los países donde se han aprobado estas leyes, como en Europa, en Alemania, en Inglaterra y en España. Los padres que se oponen a su hijo le enseñan esa basura, le quitan la patria potestad. O los hombres pueden entrar al servicio de las mujeres porque ellos les da la gana, porque se sienten mujeres, son ellos. Esto afectaría a toda la sociedad en todos los ámbitos y niveles de la vida nacional. Se está destruyendo la institución de la familia. Qué bueno, profesor Julio Torres, contar con personas profesionales como usted que se atreven a hablar alto y claro. Y yo espero que las personas que nos están escuchando en este día realmente pongan atención y que no solamente tengamos este conocimiento, sino que meditemos qué vamos a hacer ante todo esto que nos está invadiendo y definitivamente nos va a perjudicar a todos. Pregunta, Julio Torres, ¿qué nos corresponde hacer? Escuchar, estar en el celular y mandar las informaciones que nos llegan todos los días, estar actualizado. ¿Qué nos corresponde hacer? Bien, primeramente hay que recordar lo siguiente. Esta gente que propone la ideología de género, porque abarca mucho más de las cosas que hemos mencionado, abarca también lo que tiene que ver con la eutanasia, ¿verdad? Que le llama muerte piadosa, ¿no? Es la eliminación de una vida, ¿no? ¿Qué nos corresponde hacer? Esta gente no son mayoría, son una minúscula minoría. Son una minoría. Por ejemplo, cuando hay compañeros en el trabajo, educadores, yo se lo repongo. Oiga, parece que ustedes se tiran a la guerra más cuando es cuestión de plata, pero educación es un tema de Estado, ¿verdad? Que trasciende a los gobiernos, a la transitoriedad de los gobiernos. No me venga con ese cuento. Se está repitiendo entre 200, pero cerca de 200 países. De hecho, hay más de 200 países y hay algunos países, por ejemplo, la FIFA tiene más países que la ONU, que la Organización de Naciones Unidas. O sea, que hay países que viven sin tener que tener nada que ver con la Nación Unida. Entonces, de esos casi 200 países, no llegan ni a 30 los países que han aprobado, por ejemplo, el matrimonio o unión de personas del mismo sexo, el matrimonio homosexual. Eso sería aproximadamente un 15%. O sea, menos un 15% no hace tendencia en ninguna parte. Pero ¿qué es lo que pasa con esta gente? Los ideólogos de género son minorías, pero están muy unidos, se han puesto de acuerdo en su agenda y están organizados y muy activos. Nosotros como ciudadanos y padres de familia debemos unirnos, organizarnos y actuar. ¿Para qué? Para proclamar la verdad natural, objetiva, científica, y eso quiero aclarar algo, y denunciar y oponernos activamente al engaño y la mentira. Mire, la mayoría de la gente, por lo menos donde nosotros vivimos, ¿ya? Usted le habla de estos temas y bien, gracias, y usted. Y algunos dicen, no, pero eso ya no se había resuelto cuando se hicieron la marcha. No se ha resuelto nada. Ahora el escenario
está peor. Y está peor, ¿por qué? Por la complicidad de funcionarios o servidores públicos panameños cuyos salarios que devengan se los pagamos los contribuyentes que están sirviendo no al pueblo panameño, porque el soberano es el pueblo, sino que están sirviendo a intereses foráneos que se colocan por encima de la soberanía del país. ¿Y qué nosotros debemos hacer? Debemos proclamar la verdad natural, objetiva, científica y denunciar y oponernos activamente al engaño y a la mentira. Y lo que le mencionaba era que la gente no se atreve a hablar de esto porque tienen miedo de que los califiquen de homofóbico. Ese término homofóbico, eso lo inventaron ellos, siendo que la ideología es engañosa, dañina y pervertidora. Reitero, primeramente debemos todos sin excepción unirnos, organizarnos y actuar para proclamar la verdad. El esfínter anal. El esfínter es un músculo circular en forma de anillo que al contraer cierra y al relajarse dilata, abre. Y el esfínter anal, que es donde termina el, el tubo digestivo, el sistema digestivo, ¿verdad? Para evacuar el contenido intestinal, que es materia fecal. Ese esfínter anal es una vía one way, es orificio solamente de esa. Esta gente pretende, y eso no lo invento yo, todo lo que estamos expresando nosotros, cualquiera persona que en realidad quiera saber y conocer la verdad, puede corroborarlo, que yo no estoy diciendo nada inventado, de alguna manera, ya sea verbal, oralmente, por escrito, por algún medio. Y nosotros, la gran mayoría, estamos callados, en silencio, como si esto no nos afecta. No le fallemos, no le fallemos. Mire, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Una empleada, por ejemplo, y usted decide prescindir de los servicios de esa empleada o de un empleado, despedirlo, pues. Se termina la relación con el empleado. O él puede venir después con un abogado y dice, no, que es que usted lo despidió, lo votó por discriminación por su orientación sexual, porque es homosexual o es lesbiana, por ejemplo. Y con esas leyes, si se aprueban, olvídese. Eso caería en la categoría de crimen de odio. Usted no puede votar a nadie. Esta gente están haciendo eso y nosotros debemos de trabajar fundamentalmente, no solamente a través del blindaje de la Constitución y de las leyes panameñas, sino a través de la educación, a través de la educación en todos los niveles de la sociedad. La mira del cañón destructivo de la ideología de género no está hacia nosotros, encañonando y amenazando a los más vulnerables, que son nuestros niños. Se les va a enseñar a ser el mismo sexo o no, o que si pueden abortar, como reitero, en el año 2016 el proyecto de ley que propuso el tristemente célebre Cristiano Adames, las niñas podían adoptar y hacer valer sus derechos, mal llamados derechos sexuales, y poder practicarse abortos sí. Que usted nos está dando una docencia a todos los que estamos escuchando este programa y a los que ya sabían, le está recordando de que hay que hacer algo. Mire, profesor Julio, Dios está levantando en todo el territorio nacional un movimiento por la defensa de la vida y la familia, la causa de la familia. ¿Qué nos puede decir al respecto y qué mensaje le envía a cada una de las provincias que hoy nos están escuchando con mira a esa responsabilidad que tenemos de involucrarnos, de dejar de ser pasivos y empezar la acción? Bien, esto obviamente, estimado oyente, usted es responsable. La suerte no existe. La suerte no existe. Lo que existen son las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones por comisión u omisión, por hacer o por dejar de hacer. Y no crea que esto no le va a afectar, le va a afectar. De alguna manera u otra, esto le va a afectar a todos. Y como usted bien acaba de señalar, hace años, desde que se comenzaron estas luchas más
forman a ver, manifestaciones del pueblo panameño históricamente se ha pronunciado en contra de eso, ¿verdad? Y los gobiernos, desde el pasado gobierno sobre todo, ¿verdad? El nefasto paso, nunca ha sido ni jamás seré ni un partido político. Tengo amigos en todos los partidos, ¿verdad? Pero los gobiernos han sido cómplices en esto, siguiendo los dictámenes de la imposición de Naciones Unidas. Primeramente, debemos saber que la batalla no está perdida. Hay países en Europa donde se han logrado victorias pro vida y pro familia de una manera rotunda. Y durante años también hemos estado escuchando sectores de la sociedad de distinto nivel y en distintos ámbitos que están diciendo, ¿cuándo vamos a hacer algo? Y en realidad, sí, esto no se soluciona por medio de whatsappeo o de comentarios de cafetín. Hay que hacer algo. Y por eso Dios ha levantado, como usted lo señala, un movimiento de la sociedad civil organizada, cuyos temas no son teológicos, ni religiosos, ni denominacionales, sino que son temas que irán a relación alrededor de una declaración de principios. Estos grupos se han estado organizando en la provincia de Chiriquí, Colón, Veragua, provincias centrales, por ejemplo, ya de profesionales y, y personas ocupadas en distintos Líderes de la comunidad. y estudiantes también, la juventud también, con la siguiente declaración de principio que es nuestro eje unificador. Y dice así, este es sobre una sólida, debemos unirnos sobre una sólida, irrefutable base científica para defender como valores inalienables, o sea que esto no es negociable. Defendemos como valores inalienables la vida humana desde su inicio en la concepción o fecundación. Y esto no lo dice este servidor, aunque soy biólogo de profesión, sino que esto está en todos los tratados de genética, de embriología, de medicina, de obstetricia, de biología desde hace más de 2 siglos. La vida comienza ni siquiera en el útero, la trompa de falopio. Defendemos la vida humana desde su inicio en la concepción o fecundación. Y defendemos el diseño natural, el diseño de familia natural, que es el resultado de la unión de un hombre a las edades. Queremos aclarar que decimos defendemos porque la sociedad está siendo atacada en sus fundamentos. Y usted y yo no podemos ser cómplices por omisión. Así es. Aprovecho, ya que hablo de la causa, la familia, dar el siguiente teléfono: 6770-4925. Repito, 6770-4925. Casualmente, esta semana, el día de mañana, tendremos reuniones en la provincia de Colón y en la provincia de Panamá Oeste. El día miércoles estamos convocando a las personas en provincias centrales, en las 4 provincias: Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos. Y en la provincia de Chiriquí y Boca del Toro, el día jueves. Repito, el teléfono 6770-4925. Usted tendrá oportunidad de no solamente tener más información, sino involucrarse, entrar en acción, no solamente ser pro vida, pro familia, sino entrar en acción. Amigo Radio Escucha, decía al inicio que el pueblo perece por falta de conocimiento. Pero hace algunos años atrás aprendí que existen 3 tipos de personas. Escuche bien, 3 tipos de personas. La primera, los que no tienen motor. Usted imagínese un auto sin motor, usted ya sabe en qué se convierte, ¿verdad? Algunos dicen en chatarra. Bueno, aunque parezca duro este término, en el mundo existen personas chatarras, personas que no les interesa lo que está ocurriendo a su alrededor, no saben, pero tampoco no les interesa. O sea, el problema no es no tener el conocimiento, sino que no les interesa saber. No le importa. El segundo grupo de personas, que son las que tienen motor prestado. Eso quiere decir que yo, que estoy en la capital, me dirijo hacia Chiriquí en mi auto, pero cuando llego allá, ya que el motor me lo prestaron,
Resulta que el que me prestó el motor, molesto conmigo por X o Y motivo, me va y me quita el motor. Realmente quedo peor. ¿Por qué? Porque ahora quedo a 6, 7 horas de mi casa sin motor. Así existen otro tipo de personas, personas que tienen motor prestado, que escuchan programas como este, que van a conferencias en donde hablan profesionales sobre este tema, personas que están, inclusive me atrevo a decir, más informadas que muchos de nosotros, pero lastimosamente solo se quedan en la emoción y no hacen nada. Señores, este grupo de personas, en mi opinión, aclaro, no es la opinión de la causa ni la opinión de nuestro invitado del día de hoy. Para mí son más peligrosas que la anterior, porque las anteriores, la que no tiene motor es ignorante, pues no sabe, bueno, no sabe, pero las que saben y no hacen nada son muy peligrosas. Le hacemos mucho daño a la sociedad, tener información y no hacer nada. Y existe el tercer grupo de personas que son las que estamos buscando en todo el territorio nacional para hablarle alto y claro a nuestros gobernantes y decirle basta ya, Panamá, no aprobaremos ninguna de esas leyes. No porque lo digamos aquí en la causa, sino porque ya se están levantando mucha gente con motor propio. ¿Y quiénes son aquellas personas con motor propio? Son aquellas que hacen que las cosas ocurran. Usted hoy mismo puede hacer que las cosas empiecen a ocurrir. Llame, averigüe qué tiene que hacer, consiga el programa, entre a nuestras redes sociales, La Causa, la Familia, en cualquiera de las redes sociales y usted va a encontrar programas, reenvíeselo a otro, hable con su familia, asista a las reuniones y empecemos a actuar. No solo por el compromiso o por saber, necesitamos lograr que en nuestro país se levanten más personas valientes como el profesor Julio Torres y que puedan decirle alto y claro, tanto a los diputados de la Asamblea de Diputados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como al excelentísimo señor presidente, señores, este país no quiere ningún tipo de leyes que vayan en contra de la vida y la familia. Profesor Torres, un saludo final a todos los panameños que a través de estas ondas hercianas nos escuchan en el día de hoy. Bien, sé que dentro de la audiencia hay un sector de personas que se identifican como creyentes, que reconocen la realidad de la existencia de un Dios, ¿verdad? Invocando precisamente las Sagradas Escrituras. En la carta a los Romanos capítulo 14 dice, porque cada uno de nosotros, individualmente, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Dios a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas y nos va a decir, ¿qué hiciste tú para frenar la mentira y el engaño? ¿Te quedaste callado? Dios no me va a preguntar a mí por Eduardo o por usted, me va a preguntar a mí. Y así lo mismo con usted. Y si usted está escuchando este programa, reconozca que lo expresado en estos minutos es la verdad. Tal vez usted considere que no le interesa la religión, por otra parte, ese es su derecho, su decisión. Pero lo que estamos diciendo es proclamando la verdad. También lo otro. Hice referencia por lo menos a 3 funcionarios del país. ¿Cómo llegó esa gente allí? En el caso de los diputados, como los dos que mencioné, Vázquez y Adames, por el voto popular. Y también la ex procuradora Ana Matilde. ¿Cómo llegó a la Asamblea? Por el voto, que la gente le dio el voto. Fíjese bien por quién usted va a votar. Fíjese bien, examínelo con lupa. ¿Ya? Y no se abstenga a participar de la toma de decisiones que afectarán la vida suya y de las futuras generaciones de panameños. Participe, únase a la causa en defensa de la vida y la familia. Dios va adelante. Gracias, profesor Julio Torres.
biólogo, científico, pero sobre todo un hombre con principios y valores y valiente. Y yo estoy seguro, profesor, que nos están escuchando personas también con esa misma actitud suya y que esta información no caerá en oídos sordos ni en sacos rotos. Vuelvo y repito, 6770-4925. 6770-4925. Le damos gracias a esta emisora que de un inicio ha dicho sí a la causa, la familia. Vamos adelante. Así que, amigos, ya saben, la próxima semana, a esta misma hora y en esta misma emisora, estaremos con su programa. Buen día a todos y que Dios les bendiga.